Hola, Kima. Por fin he conseguido tiempo para poder contestar a tus dudas. Las dudas que tienes sobre los intercambios de mano. ¿Cuál es el momento ideal para que una mano entre y la otra se retire? Es una de las dudas más comunes que hay, sobre todo porque como comenta Terry mismo en su libro, de los ejercicios sensoriales es de los más difíciles de aprender. Por eso te lo hace repetir, lo menciona muchas veces. Como digo yo siempre, nos va muchas veces de centésimas de segundo más o antes o después condiciona a ganar un rendimiento, perder un rendimiento muy rápidamente en este intercambio de brazos. Entonces, el ajuste, él propone para que puedas ir ganando sensibilidad en y control, ¿no?, de este intercambio. Él propone un primer ejercicio, un primer foco de atención, que es entrar con la mano entre la muñeca y el codo. O sea, simplemente cuando hagas el recobro, ¿sí?, el brazo que está extendido, ¿vale?, hacer una entrada entre muñeca y codo. Tienes que tener en cuenta que cuanto más cerca del codo, más deslizamiento conseguiríamos, porque el cuerpo está más rotado, la mano entra aquí y hay mucha más rotación y mucho más tiempo para que el cuerpo se desplace. Tienes más asistencia rotacional, pero también es donde nadamos un poco más lentos. Aquí es más cuando estamos buscando nuestra zona verde de la gráfica, donde buscamos nuestro mínimo número de brazadas, ¿vale? Si entras más cerca a tu muñeca, que es como hacen los velocistas, que hacen brazadas muy amplias, donde el brazo cae muy lejos, prácticamente donde está su muñeca, ¿vale?, su muñeca y mano, ¿sí? Aquí es una brazada donde vas más rápida, pero ¿sí?, exige un alto esfuerzo, ¿vale? Hay mucho más esfuerzo entrando en esta zona, porque hay menos rotación. Si yo aquí estoy rotado y me extiendo, mirad cómo mis hombros se van alineando, ¿vale? Aquí, mira, aquí tengo los hombros inclinados y puedo entrar aquí cerquita de mi codo, pero si extiendo mi brazo lejos, estoy más plano. Si estoy más plano, tengo menos asistencia rotacional y necesito agarrar con mucho más esfuerzo para poder desplazar el cuerpo, ¿vale? Para poder proyectar el cuerpo y hacer el cambio de peso, ¿sí? El siguiente punto donde pide el siguiente ejercicio, el siguiente foco de atención, ¿no?, que menciona en el libro, es una entrada entre el codo y el hombro, ¿vale? Entre codo y hombro. Cuando estamos nadando, ¿qué parte de nuestro cuerpo está entre el codo y la mano? ¿Vale? No qué músculos, ¿no? El bíceps y el tríceps. No, no. No. Otra parte del cuerpo, la cabeza, ¿vale? Mirad en este plano, ¿sí? Entre mi codo, ¿sí?, que está aquí, y mi hombro, ¿vale?, que está aquí, ¿sí?, está mi cabeza. Cuando estamos nadando es la parte que está entre codo y hombro, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Es un ejercicio un poco más exagerado, es de manera de exagerar un poco la entrada y el intercambio para que cuando hagas esta entrada, cuando tengas más control de entrar un poquito antes de la zona correcta. Recuerda que la zona correcta es la primera que propone él, entre muñeca y codo. Esta es la zona perfecta. Aquí podemos regular todo, desliz, velocidad, ¿vale? Es la zona ideal de entrada siempre será entre muñeca y codo. Entonces, para personas que, por ejemplo, suelen entrar muy lejos, hacer este ejercicio exagerado, donde tú tienes que entrar entre el codo y el hombro, pues te obliga a hacerlo mejor y acabas cayendo en la zona correcta luego, ¿vale? ¿Sí? En el siguiente foco de atención, que es el tercer que propone él, te pide que hagas una entrada cuando la mano que hace el recobro pase por delante de las gafas, ¿no?, por delante de los ojos, ¿vale? Es más o menos el mismo ejercicio que el anterior, con la diferencia que aquí cuando respiras, que es cuando solemos modificar mucho nuestra técnica, ¿vale?, el momento que solemos tener más desequilibrios, que no tenemos mucho control, trabajamos más por instinto. En este momento, ¿vale?, cuando veas la mano pasar, ¿sí?, buscaremos la entrada. Pero esto es una cosa que no explica en el libro, pero que está muy estudiado en el método, ¿sí? Nosotros consideramos, cuando pedimos algo exagerado o un foco como este, en realidad no es
algo literal. Está considerado incluso la velocidad de reacción que tiene el cuerpo para poder ejecutar esta acción, ¿no? O sea, el objetivo es entrar siempre entre el codo y la muñeca. Fíjate, cuando tenemos la cabeza aquí y haces tu recobro, cuando ves a tu mano pasar, ¿vale? Y piensas en entrar, en el momento que ves y piensas en entrar, pasan centésimas de segundo, ¿vale? Piensa que de los ojos al final de mi cabeza tenemos nada. Esto, mi brazo pasa por aquí en una fracción de segundos, ¿sí? Entonces, tú en el momento que ves tu mano pasar, piensas en entrar y realmente entras, estarás entrando, ¿vale? En la zona correcta, ya estarás entrando en la zona del codo, ¿vale? Que es justo donde acaba la cabeza, ¿sí? Entonces, las secuencias tienen un objetivo oculto que no te lo detalla muy bien en el libro, ¿vale? Pero que está ahí, ¿vale? Si sigues los pasos y esto, al final sale y queda muy bien. Y lo último que pide él como foco de atención es nadar relajadamente, ¿no? Sí, nadar lentamente, porque así, cuanto más lento nades, más control tienes de dónde estás entrando. Cuanto más rápido te muevas, pues no tienes control si entras aquí, aquí, o si está alta la brazada. Si te mueves despacio, siempre tendrás más control de lo que estás haciendo. Entonces, él te pide que nades lentamente, contando brazadas, que es una manera de controlar un poco más y aplicar todo lo que la secuencia te ha aportado como habilidad sensorial, ¿vale? Bueno, ya está. Yo creo que con esto ya te quitará las dudas de este intercambio de brazos. Hay más cosas, ¿vale? Hay mucho más cosas. O sea, pienso que debo tener un manual de ajustes de entrada, ¿vale? Que es pues así de Word explicando todas las posibilidades y todos los recursos que podemos utilizar para una mejor entrada, pero con esta explicación y esto yo creo que tienes ahí una buena herramienta para poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, nada, te deseo un fuerte abrazo, una buena práctica y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.